Creo que es un pasaje tremendo este, ¿no? Cuando uno lo escucha y lo lee con atención, es tremendo. Durante todo el mes de junio vamos a estar terminando con la serie de Hechos, ¿sí? Julio y agosto van a ser temas libres, así que por ahora vamos a terminar con este libro del Nuevo Testamento tan apasionante para todos nosotros, porque creo que está representando la historia de la iglesia primitiva, pero si uno lo lee de punta a punta, me parece que es la historia contemporánea de la iglesia. Y de hecho, bueno, creo que este pasaje es un pasaje muy, muy profundo, muy profundo. Quizás es uno de esos pasajes que dirían, y saquémoslo de la Biblia, ¿no? Porque trabajarlo y pensarlo profundamente nos hace repensar un montón de cosas que no solamente sucedieron en el siglo I, probablemente siguen sucediendo en pleno siglo XXI, ¿sí? Así que conectando con esto el tema que nos toca hoy para ordenarnos y para ser muy, muy claro y muy concreto, porque tenemos Santa Cena y tenemos que gestionar muy bien los tiempos de la reflexión, es una comunidad para todos los pueblos. También creo que cuando Guillermo puso este título para esta serie, estaba pensando en la profundidad y en la complejidad que tiene esto y en la necesidad que tiene que podamos charlar como iglesia de esto para poder crecer, seguir avanzando, asumir nuevos desafíos y parecernos más a Cristo, parecernos más a Cristo también en cómo compartimos y vivimos la fe unos con otros. Dicho esto, me gustaría que podamos pensar en nosotros mismos si en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido marginados, excluidos, discriminados, hemos querido participar de algo y no nos han dado el espacio o nos han puesto una serie de requisitos imposibles de cumplir, ¿sí? Para cualquier ser humano. ¿Cómo nos sentimos en ese momento de nuestra vida? ¿Sí? ¿Nos ha pasado algo de esto? Yo creo que a todos, yo creo que a todos. Yo creo que nadie zafa o nadie escapa de esto, ¿sí? Y más en el mundo que nos toca vivir en el día de hoy. Obviamente esto nos da mucho trabajo a los psicólogos y a los pastores, así que no está bueno, no está bueno. Pero creo que es parte de nuestra realidad y Hechos 15 aborda profundamente y especialmente esta temática desde una mirada espiritual. Quisiera compartir con ustedes algo que ha dicho Bonhoeffer hace varios años atrás, pero creo que es sumamente pertinente para el día de hoy. Bonhoeffer dice esto siendo perseguido por el régimen nazi, ¿sí? Y también haciendo una mirada de la iglesia de su tiempo que tiene mucho que ver con esto que hemos leído en Hechos capítulo 15. Dice, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Debe decir a los hombres de toda vocación, de toda nación, de toda etnia, lo que significa vivir para Cristo. Vivir cristianamente es simplemente vivir existiendo al servicio de los demás. Así que dicho esto, yo quisiera que podamos unir un poco todo lo que venimos pensando y haciendo en este servicio litúrgico de adoración a Dios. Hemos leído el pasaje de la Torre de Babel, un pasaje también muy complejo para debatir, muy dilemático. Simplemente como reflexión para conectar con el tema de hoy, podríamos pensar que cuando uno quiere ocupar el lugar de Dios, cuando el ser humano quiere desplazar a Dios, cuando el ser humano se piensa que es más que Dios, bueno, obviamente eso es lo que va a generar a nivel social, cultural, comunitario, que nos dispersamos, nos discriminamos, vivimos más lejos unos con otros. Y el Nuevo Testamento y Hechos 15 lo que nos muestra es justamente la otra cara de la moneda. En la medida que uno empieza a tomar más contacto con la fe, con la gracia, con una espiritualidad profunda, significativa en términos judeocristianos, nos reconciliamos unos con otros, nos reconciliamos con la vida, con Dios, con el mundo, y también podemos vivir más cerca y cuidándonos más unos
a otros. Así que yo diría que todo esto tiene mucho, pero mucho que ver con el origen mismo de la Iglesia, con la razón misma de ser Iglesia. Y hemos dicho muchísimas veces a lo largo de este año, a lo largo del año pasado, que la Iglesia no surge en el Nuevo Testamento, o sea, la Iglesia como idea de Dios surge desde la mismísima eternidad, en el corazón de Dios. Y luego pasa por el llamado a Abraham, que justamente es lo que Hechos 15 pone sobre la mesa. Y el llamado a Abraham es ser bendición de parte de Dios y en la gracia de Dios, porque el concepto de la gracia de Dios está en el Antiguo Testamento, no es un concepto solamente del Nuevo Testamento, ser bendición a todas las naciones y ser una comunidad del pacto en la cual todas las personas, todas las familias, todas las etnias, todas las naciones tienen la oportunidad de escuchar y de ser parte de una comunidad de fe que no discrimina, que no deja de lado a nadie, sino que justamente bajo la gracia de Dios intenta ser una comunidad en la cual todos, absolutamente todos, son invitados y son bienvenidos. Así que dicho esto, creo que Hechos capítulo 15 nos plantea por lo menos 5 reflexiones en esta mañana que voy a mencionar. No voy a desarrollar demasiado porque si no se nos va a pasar después el asado, los ravioles, las pastas, ¿sí? No es la idea. Pero sí creo que me parece que es muy importante que tengamos en claro 5 ideas centrales sobre las cuales después podemos seguir pensando, reflexionando, trabajando, debatiendo y sobre todas las cosas pensando cómo Dios nos puede transformar para ser una comunidad absolutamente inclusiva en términos espirituales en pleno siglo XXI. Lo primero que quiero mencionar es algo que está muy claro en todo el libro de Hechos, no solamente en Hechos 15, y es el tema de ser conscientes de la oportunidad que tenemos de compartir nuestra fe. Creo que para esto es muy importante que comprendamos el mundo en el que estamos viviendo. Y es esto lo que nos plantea Hechos 15. Hechos 15 lo que nos plantea es que, digo Hechos 15, ¿no? 16, 17, 18, o sea, toda la parte final del libro de Hechos nos muestra que los griegos, los romanos, estaban muy receptivos al cristianismo. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Milagro, ¿sí? Y es un hecho fáctico. Pablo, Bernabé, Silas, Pedro mismo, otros de los apóstoles empiezan a compartir la fe, empiezan a salir de Jerusalén, la iglesia se pone en marcha, ¿sí? Toma una dinámica de crecimiento muy, pero muy importante, y obviamente esto empieza a generar tensiones, ruidos, ¿sí? Diferencias en cómo evangelizar, en cómo discipular, en cómo compartir la fe, en cómo vivir la fe, ¿sí? Y yo diría que esto tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿Está bien? El aspecto negativo es que, bueno, las diferencias hay que trabajarlas y hay que resolverlas. Pero también las diferencias surgen en una iglesia que está viva, que está dinámica, que está en crecimiento y que se expone a cosas nuevas, que realmente son las oportunidades que el mundo, que la sociedad nos da, de poder compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Así que yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Así como la iglesia primitiva tuvo un montón de oportunidades de compartir la fe, nosotros hoy tenemos que ser conscientes que tenemos también oportunidades tan grandes y tan milagrosas como las que ocurrieron en el siglo I. Como ejemplo de esto, yo quisiera que pensemos un poquitito en el mundo en que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? Y por un lado vemos que hay nacionalismos extremos, ¿sí? Vemos países que se empiezan a replegar sobre sí mismos, cerrar fronteras, sacar gente, ¿sí? Que en un momento vivieron, ¿sí? Emigraron a determinados países. Vemos hechos de violencia, de discriminación, ¿sí? Étnica, racial, religiosa, política. Y yo me pregunto esto, ¿no? ¿No será todo esto una oportunidad para que nosotros como comunidad de fe, para que el cristianismo en general pueda mostrar el amor, la gracia de Dios, que podemos relacionarnos diferentes unos con otros, que podemos aceptarnos, valorarnos, amarnos? La iglesia primitiva vio en el mundo greco-romano que se caía a pedazos,
¿sí? De hecho, después el Imperio Romano termina cayendo, ¿no? Producto de las mismas dificultades internas que estaban viviendo, vio una oportunidad que no podían dejar pasar de compartir la fe. Y es ahí donde nace el cristianismo tal y cual como lo conocemos en el día de hoy, ¿sí? Y yo me pregunto esto, ¿no? Este mundo en el cual vivimos, que lo sufrimos, ¿sí? Que nos angustia, que muchas veces nos genera ansiedad por las cosas que vemos, que escuchamos, ¿no es acaso la gran oportunidad que tenemos como Iglesia de Dios de compartir un mensaje que es el mensaje que va a marcar la diferencia en todas estas cuestiones que no nos gustan y que estamos viviendo? Que vemos a cada día, que vemos a diario, que escuchamos, que sufrimos. Bueno, eso es lo primero que quisiera que podamos pensar. Todo lo que vivimos hoy como sociedad, y hay muchísima gente que sufre esto, ¿sí? Bueno, es una gran oportunidad para nosotros de compartir la gracia de Dios encarnada en una comunidad que es diferente a otro tipo de comunidades, ¿sí? Lo segundo que quiero mencionar, y es muy importante también, y esto me parece que es muy fuerte y es muy significativo para la historia de la Iglesia en general, yo no diría para la Iglesia simplemente hoy, es poder cerrar nuestras grietas internas, que es lo que plantea Hechos capítulo 15, ¿sí? Sostener y profundizar la unidad en medio de la diversidad. O sea, no homogeneizar todo, no pensar todos de la misma manera, ¿sí? Pero ver cómo podemos trabajar para que las diferencias internas que la Iglesia cristiana pueda tener en el día de hoy, bueno, se puedan cerrar esas grietas, ¿sí? Hemos cantado una canción que nos invita a ser uno. El Evangelio de Juan está la oración sacerdotal de Jesús que pide que seamos uno en la diversidad, para que podamos justamente compartir un Evangelio de la gracia que transforme la vida de miles y miles de personas. Y el Concilio de Jerusalén es esto, el Concilio de Jerusalén es simplemente esto, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que estaba asumiendo nuevos desafíos, una iglesia que estaba teniendo tensiones porque una parte de ella decía hay que circuncidar a todos los griegos que se incorporan a la fe, y cuando los apóstoles, los discípulos, los líderes de la iglesia en Jerusalén se enteran que esto estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, dicen no podemos mirar para otro lado, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo de esto, tenemos que debatir, tenemos que dialogar, tenemos que buscar la sabiduría del Espíritu de Dios para que nos guíe cómo resolver este tema, y en fe y en gracia lo pudieron hacer, lo pudieron resolver, envían una carta con Pablo, Silas y otro grupo de discípulos fieles a hablar con estos nuevos creyentes, ¿sí? Y bueno, todo esto lo encontramos del versículo 24 hacia el final de Hechos capítulo 15, ¿sí? No nos da el tiempo hoy para poder leer todo esto, pero representa esta idea de cómo la iglesia primitiva supo debatir, dialogar, ver las cosas que tenían que ver, establecer acuerdos, establecer consensos, en base a la palabra de Dios y obviamente a la guía del Espíritu Santo. Ahora, si hacemos una mirada profunda y significativa de la Iglesia siglo XXI, siendo absolutamente sinceros y honestos, ¿qué nos pasa con esto? Tenemos esta capacidad de dialogar, de consensuar, de poner sobre la mesa los temas que tenemos que poner sobre la mesa para que podamos realmente tener unidad en medio de la diversidad, el amor y la gracia por encima de la ley del Antiguo Testamento, o simplemente cada uno se queda en su postura, en su mirada, en sus tradiciones, y no cambiamos absolutamente nada, O filosóficamente, como alguien podría decir, ¿no? Paradójicamente, cambiamos para no cambiar, ¿no? Caemos en esa trampa, Hacemos una especie de como sí, pero en el fondo no estamos cambiando absolutamente nada, ¿sí? Así que me parece que este es un tema que tenemos que repensar, sobre todo cuando uno va a la Constitución de la Iglesia Presbiteriana San Andrés, que es nuestra guía de fe y práctica, primero la Biblia y después institucionalmente la Constitución de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, en el espíritu de nuestro libro de orden está esta famosa frase que muchas veces repetimos y me parece que es muy importante encarnar en el día de hoy. En lo esencial,
unidad, ¿sí? Hay cosas que no se negocian. De hecho, cuando compartamos el credo de los apóstoles, nos recuerda esa verdad esencial, ¿sí? En lo no esencial, diversidad, ¿eh? Las cosas no esenciales, bueno, podemos debatirlas, podemos cambiarlas, podemos modificarlas, son formas, no son aspectos esenciales de nuestra vida espiritual, ¿sí? Podemos discutirlas, podemos abrirlas al diálogo y ver qué podemos modificar. Ahora, en todo, absolutamente en todo, gracia y amor, amor y gracia. Así que bueno, creo que me parece que este es un mensaje muy fuerte para todos nosotros en esta mañana, en el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, el resultado final del Concilio de Jerusalén? Una invitación a vivir bajo la gracia y nunca más bajo la ley del Antiguo Testamento. Bueno, creo que el Concilio de Jerusalén tiene validez para todos nosotros en el día de hoy, si queremos ser una comunidad accesible, ¿sí? Y pertinente a todas las personas, a todas las familias, a todos los grupos, a todos los pueblos, a todas las naciones. Lo tercero que simplemente quiero mencionar, a partir también del Concilio de Jerusalén, es la necesidad de resignificar nuestras prácticas y nuestras costumbres bajo la guía del Espíritu Santo. De vuelta, acá hay un lema de la Reforma que me parece que es muy, muy significativo. Somos una iglesia reformada, siempre reformándose, ¿no? Y si como iglesia reformada perdemos esa característica, que aparte es el espíritu de Hechos 15, bueno, evidentemente vamos a empezar a vivir un proceso en el cual nos estancamos, dejamos de crecer, somos siempre los mismos, ¿sí? Y evidentemente no podemos ser una iglesia ni para todas las familias, ni para todos los pueblos, ni para todas las naciones. Nos conformamos con muy poco, y nos quedamos muy cómodos con muy poco, ¿sí? Y estamos perdiendo la oportunidad magnífica de la gracia de Dios de ser una iglesia que lleva el Evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Así que yo en esto quisiera también que podamos pensar que este es un trabajo cotidiano muy profundo, que nos afecta a todos nosotros, porque tiene que ver también con el orden individual, cómo vivimos la fe personalmente cada uno de nosotros. Si tenemos esta capacidad de recrearnos, de renovarnos, de ir por algo nuevo, ¿sí? De estar en esa búsqueda constante de que Dios se nos vaya revelando y empezar a conocer a Dios de una manera cada vez diferente, distinta, ¿sí? Partiendo de la base que Dios es absolutamente infinito en sí mismo. A veces pensamos que ya conocemos todo de Dios, ¿no? Conocemos esto, un granito de arena en medio de una playa infinita llena de arena, si podemos poner alguna metáfora que en parte nos acerca a entender un poco lo que es Dios, ¿sí? Así que yo en esto quisiera que también seamos muy, muy, muy precisos, muy precisos. Lo que plantea Hechos 15, en la mentalidad de los apóstoles judíos, todos ellos, era tremendo. Era tremendo. O sea, tenían que cambiar toda la historia de su vida, toda la historia litúrgica de su vida, y llegar a la conclusión de la circuncisión que realmente vale es esto que planteaba ya Jeremías en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es la circuncisión del corazón, es la circuncisión espiritual y no la física y la material. Pero pónganse en el lugar de ellos, ¿no? Como judíos practicantes toda la vida, como rabinos, muchos de ellos. Hacer ese cambio espiritual, teológico, ¿sí? Vivencial, bueno, es un milagro de Dios esto. Yo creo que de otra manera no puede suceder. Pero la buena noticia es que puede suceder y tiene que suceder. Y si no sucede, bueno, nos vamos a quedar atados a un montón de tradiciones, de costumbres y de cosas que más que hacernos vivir la gracia y la plenitud del Espíritu van a hacer que perdamos la felicidad de ser creyentes, perdamos el gozo de poder compartir la fe, perdamos la naturalidad de compartir la fe con otros, ¿sí? Y bueno, a lo mejor esto explica un montón de cosas que nos pasan, cómo nos vamos quedando y cómo nos vamos estancando. Yo quisiera poner 3 ejemplos, simplemente 3 ejemplos, en tanto como el judaísmo como el cristianismo tuvo esta capacidad de resignificar cosas, ¿sí? Y todas absolutamente trascendentes y muy, pero muy significativas.
La comunidad judía del primer siglo tuvo la capacidad de tomar los libros de Moisés, los profetas, los escritos, la Torá y todo el Antiguo Testamento, y llevarlo al idioma griego. Esto hoy se conoce como la Septuaginta, ¿sí? De hecho, es una de las referencias teológicas muy importantes para comparar Antiguo con Nuevo Testamento, porque uno compara griego con griego, ¿sí? Y no griego con hebreo. Es fundamental esto. Ahora, estos judíos entendieron que el mundo estaba cambiando, que la sociedad estaba cambiando, que la espiritualidad estaba cambiando, y cometen esta herejía de tomar el idioma hebreo, que era sagrado para ellos, ¿sí? El idioma en el cual Dios se reveló a ellos como pueblo, y decir, bueno, tenemos que cambiar de idioma, tenemos que cambiar nuestra manera de comunicarnos, de compartir la fe, de hacer que la fe se conozca en un mundo que ya no habla el hebreo, ¿sí? Habla el griego primero y después el latín, ¿sí? Lo hicieron, Estamos hablando de judíos, judíos. El Concilio de Jerusalén, con todo lo que hace, ¿sí? La Reforma, con Lutero, con Gutenberg, de vuelta. Toman el idioma latín, que era el idioma oficial del cristianismo en esa época, y ellos entienden que para compartir la fe de una manera inclusiva, de una manera socialmente significativa, bueno, hay que traducir la Biblia al alemán. Y después del alemán al inglés, al español, ¿sí? A todos los idiomas conocidos en el mundo de hoy. Bueno, creo que el mensaje de hoy tiene que ver con esto. ¿Qué capacidad tenemos como iglesia, como comunidad de fe, de repensarnos y modificar y cambiar todas aquellas cosas que no son esenciales, ¿sí? Que son de forma, que no tienen que ver con nuestra teología, que tienen que ver con nuestras prácticas quizás, para ver si podemos conectar significativamente con un montón de personas que están fuera de este espacio, que están fuera de este país, ¿sí? Que están fuera de esta realidad puntual que vivimos acá en Buenos Aires, Capital Federal, Olivos, en este caso, y acercarnos más a estas personas que están necesitando de la gracia de Dios, ¿sí? Cuarto punto, qué importante si queremos vivir Hechos 15, ¿sí? De una manera concreta en el día de hoy, bueno, empezar a construir puentes, dialogar con la cultura, desarrollar vínculos fuera de este espacio como lo hicieron los apóstoles, con todo el mundo griego, después hasta la mismísima Roma, ¿sí? Había que ir a la sede del Imperio Romano y decir, tengo un mensaje diferente, distinto, escúchenlo, va a cambiar la vida de todos nosotros, y de hecho lo hizo, ¿sí? Y la receptividad que tuvo Pablo en un primer momento. Después se complicó, evidentemente, bueno, los romanos empezaron a perseguir al cristianismo, es historia conocida, pero Pablo tuvo su oportunidad y no la dejó pasar, ¿sí? Entendió que él tenía que salir de Jerusalén, tenía que correrse de su teología como rabino, tenía que empezar a estar cerca de los romanos, ¿sí? De los corintios, ¿sí? De las personas que vivían en Galacia, ¿sí? En Antioquía, en Éfeso, y tuvo la capacidad de hacer eso, tuvo la capacidad de tender puentes y dialogar cristianamente con toda una parte del mundo que evidentemente estaba súper receptivo a la nueva gracia de Dios que se estaba compartiendo, ¿sí? ¿Por qué comparto esto? Bueno, porque me parece que es muy importante que nosotros podamos pensar en el día de hoy, ¿sí? En el día de hoy, cómo nos relacionamos con la cultura que nos rodea. Hay un aspecto del cual no nos podemos escapar. Si uno mira a su alrededor, si uno mira inclusive dentro de este mismo espacio hoy, aquí ahora, y es el concepto de lo multicultural. Hoy estamos atravesados por lo multicultural. No hace falta ir a África, ir a Medio Oriente para tener estas misiones transculturales. Hoy lo multicultural es parte de nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Esto lo vemos muy fuerte en la Iglesia del Centro, con muchas personas de Latinoamérica, ¿sí? La comunidad británica, la comunidad argentina, la comunidad latinoamericana, pero está presente en todos los ámbitos, ¿sí? Escuela, iglesia, sociedad, y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo estamos conviviendo con esta diversidad cultural que nos constituye a todos nosotros como personas en el día de hoy, ¿sí? Podemos dialogar, estamos cerca, podemos aproximarnos, ¿sí? Podemos integrar, podemos incluir, o simplemente
nos recubrimos sobre nosotros mismos y no nos damos la oportunidad de hacer unos pequeños cambios para poder acercarnos y compartir la gracia de Dios a personas que están receptivas a recibir el Evangelio de Dios, ¿sí? Quisiera terminar con una historia, una pequeña historia biográfica, ¿sí? Biográfica, o sea que esto es real, ¿sí? Lo leo y después hacemos una breve reflexión. Durante su juventud, mientras estudiaba en Sudáfrica, Mahatma Gandhi, quedó profundamente impresionado por los evangelios y consideró seriamente convertirse al cristianismo. Un domingo decidió asistir a una iglesia cristiana con la intención de hablar con el pastor después del servicio. Sin embargo, al llegar, los encargados de la recepción le negaron un asiento y le sugirieron que fuera a una iglesia para personas de color, ¿sí? Este acto de discriminación lo marcó profundamente. Gandhi pensó: si también los cristianos tienen diferencias de clase, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. A pesar de su admiración por Jesús y sus enseñanzas, o sea, los evangelios, Gandhi nunca se convirtió al cristianismo, pues consideraba que muchos cristianos no vivían de acuerdo con los principios que ellos estaban predicando, ¿sí? Bueno, mi pregunta en esta mañana es, me la hago a mí mismo, ¿no? Como pastor, como líder, ¿sí? Como persona adulta, ¿cuántos Gandhi tendremos dando vuelta en el día de hoy en medio de nuestra sociedad? Gente que está impactada por Jesús, que conoce de Jesús, que quiere acercarse a Jesús, que quiere ser parte de una comunidad inclusiva y quizás sin darnos cuenta, no los escuchamos, no los recibimos, no los miramos, no los acompañamos, ¿sí? No los entendemos, los juzgamos, los criticamos, los obligamos a que se adapten a ciertas cosas que son no esenciales, secundarias, ¿sí? Y quizás son pequeños Gandhi que andan dando vuelta por ahí sin tener un espacio en la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces me gustaría que podamos pensar en lo último y cerrar con esto. Creo que lo quinto que nos trae a reflexión Hechos 15 es la importancia de vivir en armonía y en amor unos con otros según nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Todo esto que hicieron los apóstoles, todo este cambio mental, espiritual, paradigmático, ¿sí? Profundo de su manera de ver la fe, bueno, tiene que ver con que ellos se dieron cuenta que en ellos habitaba una nueva naturaleza, totalmente distinta a su historia, a sus tradiciones, ¿sí? A sus heridas, a sus malas enseñanzas, ¿sí? A sus malas experiencias. Y esta nueva naturaleza era Cristo Jesús, dando su vida por ellos, acompañándolos, viviendo poderosamente en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces yo quisiera que pensemos en esto en esta mañana, ¿no? ¿Cómo ser una iglesia que piense en los demás? ¿Cómo ser esta iglesia que Bonhoeffer predicaba? Bueno, no es tan complicado. Realmente no es tan complicado. Tendremos que ver las oportunidades, ponernos de acuerdo, cerrar nuestras diferencias, ¿sí? Y sobre todas las cosas, bueno, vivir en amor y en armonía unos con otros, para que la gente vea en nosotros algo distinto, y ese algo distinto, bueno, sea el punto de partida para establecer una comunidad mucho más cercana a lo que la gente hoy espera y necesita de parte de Jesús. Dice Gálatas 3:26, y cerramos con esto y nos preparamos para el tiempo de la Santa Cena, reflexionando y pensando en la intimidad de nuestro corazón. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Que es Cristo en nosotros. Por lo tanto, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre. No hay hombre, no hay mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos del pacto, según
la promesa. Así que bueno, creo que Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, nos recuerda esto, nos propone esto, ¿sí? Y ahora al compartir el tiempo de la Santa Cena, bueno, creo que es muy importante que podamos conectar con este hecho de que Dios nos acepta, nos perdona, nos recibe, ¿sí? Nos incluye independientemente de lo que hemos vivido, de lo que somos, de lo que experimentamos. Es el poder de la gracia de Dios renovando nuestra vida, ¿sí? Y dándonos la gracia de poder compartir su gracia unos con otros. Así que quisiera invitarlos a que tomen un tiempo de reflexión personal, de oración, de meditación. Pedirle también al equipo de oración si se quiere acercar.